Buenos días a todos. Yo hoy les vengo a comentar sobre una tecnología que es de secado de lodos a partir de la energía solar. En particular voy a hablar sobre un sistema SPR que es de Huber, que es un puente novedoso que tiene un montón de beneficios. Huber es una empresa alemana que tiene más de 100 años de antigüedad, que es líder en la separación sólido-líquido a nivel internacional, contando con una fábrica que es netamente de producción de acero inoxidable. Los equipamientos que tienen equipos que solo utilizan ese material, evitando todo tipo de contaminación química y así garantizando, junto con un sistema novedoso, el cual está certificado de un pasivado, que es un tratamiento químico de ese material, darle una perdurabilidad a los equipos de los mayores que hay en el mercado a nivel mundial. Bueno, el contenido de la presentación va a ser cuáles son los beneficios de secar el lodo, el secado del lodo con energía solar, y de qué se trata un poco, este sistema en particular. Yo me voy a detallar sobre todo en el sistema que nosotros representamos. Serviu representa Huber hace más de 20 años. La distribución uniforme, volteo, bueno, voy a contar un poco cómo es ese equipamiento especial, detallándome un poco en una de las partes del secador, que es la que revoluciona al sistema de secado de lodo para nuestro producto. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que trae nuestro sistema? Algunas alternativas para mejorar la eficiencia en el secado de lodos, sobre todo en zonas que son más que no son tan propicias para hacer este secado porque no son tan beneficiadas con las temperaturas y las radiaciones. Y después algunos sistemas de alimentación al secador solar, que tenemos distintas alternativas. Bueno, dentro de los beneficios del secado de lodos, vamos a arrancar hablando de qué alternativas de disposición tenemos y qué usos se le pueden dar a los lodos. Pueden ser disposiciones, land farming, almacenamiento intermedios, para agricultura, para fertilización, como ya estuvieron hablando el resto de los expositores. Todos los lodos tienen alto contenido de nitrógeno y fósforo y eso puede ser reutilizado en los campos como aporte de macronutrientes. Tratamientos térmicos, porque además con el lodo seco tiene un poder calorífico, el cual se puede reutilizar para generar energía. Y después todo lo que tiene que ver con rellenos, paisajismo. ¿Sí? Razones para secar. La principal es la reducción de masa y de volumen. Nosotros entramos desde un sistema de deshidratación. Siempre el lodo, los secadores lo toman de un lodo que está previamente deshidratado, con los sistemas que ustedes conocen, filtroprensa, centrífugas. Normalmente los que más tenemos relacionados son tipo screw press y centrífugas, porque generalmente estos beneficios se ven magnificados en unidades que tienen grandes producciones de lodo, donde las reducciones del costo de disposición y de transporte y la utilización de energía les empiezan a ser más interesantes. Entonces, uno entra con 25% y puede salir entre 70 y 80, 90% de sequedad. Esto es un ejemplo, entrando con un 25% y saliendo con un 75%, logramos más con nuestros secadores. Va a depender de la zona del mundo donde estén puestos, si tienen acompañamiento con una fuente de calor externa o no, ya después les voy a explicar un poco más, pero teniendo 9 toneladas podemos reducir a 3 toneladas por día y de 9 metros cúbicos a 3,6. La relación acá es de 3 en peso y acá un poco menos porque la densidad cambia, ¿no? Pero vean que ya los volúmenes que se están y las toneladas a la hora de pagar en transporte y disposición se van a reducir bastante, si es que no tienen otro uso posterior. Entonces, podemos, con el ejemplo anterior, lo que 65 camiones podríamos sacar de lodo seco, si fuera solo deshidratado serían 164 camiones. O sea, cuando empezamos a tener plantas o sistemas donde generamos un montón de lodo, se hacen interesantes
la utilización de este lodo y la reducción de los volúmenes y precios. Bueno, como les decía, esto tiene un costo más reducido en transportes, en disposición. El producto es estable porque dentro de todas las variables que estuvieron hablando hoy, para la estabilidad del lodo, para que no se pudra, que es lo que más nos interesa, que es un poco a ver si es mineralizado o no es mineralizado. Eso tiene que ver con que si hay materia orgánica que se va a poder descomponer o no. Otra de las razones para que se pueda descomponer es que las bacterias que pudren a esa materia orgánica que se encuentra en el lodo necesitan agua. Si yo le quito el agua, ahora puedo tener un lodo que sea estabilizado porque las bacterias se encuentran más inhabilitadas de poder pudrir ese lodo. Aumenta el poder calorífico, es un lodo que puedo hacerlo, que puedo prenderlo fuego y con eso generar energía, y es de fácil manejo porque es grano, parece tierra, a diferencia de un lodo que es húmedo, que es más pegajoso, más cohesivo. Este es prácticamente tierra. Ahora vamos a ver después cuáles son los parámetros que se utilizan o el campo de espectros que nosotros utilizamos para dimensionamiento de estos sistemas de secado. Uno de los más importantes es la radiación solar, porque estos sistemas están, los secadores, imagínense en un invernadero, puede ser vidriado o otro material, policarbonatos, depende de la zona que es más un factor económico, pero es la radiación solar la que me genera el calor para secar el lodo. En función de dónde se instalen, es que tienes mayor radiación solar o menor. ¿Cuáles son los desafíos que tienen estos secadores? Nuestro secador tiene que generar un secado uniforme a lo largo de todo el lodo para darle una característica a ese lodo y no que haya una partida que me salga con mayor sequedad, otra más húmeda, ser uniforme en el ancho sobre todo. Ahora les voy a contar cuál es el funcionamiento de este tipo de secadores, de manera que todo ese lodo que yo voy a extraer al final del proceso sea utilizado. Que no tenga olor, producto de la fermentación, que genere poco polvo para que sea mejor de manejar, que tenga un bajo consumo. Justamente una de las ventajas que tienen estos secadores solares es que prácticamente no uso consumo. Existe consumo porque hay distintos elementos mecánicos que favorecen el secado, como el intercambio de la renovación del aire y demás, que consume energía, pero es bajísimo respecto de lo que sería un secador térmico. Por supuesto está la desventaja que ocupa mucho más lugar que un secador térmico. Que sea un proceso totalmente automático y que no requiere una complejidad para el operario de empezar a mover un montón de variables, sino que él se pueda ajustar solo, y que sea de bajo mantenimiento. Esto es lo que más nos importa a nuestros clientes, que no se estén comprando un problema con estos últimos dos ítems aquí. Para nosotros es importante a la hora de dimensionar un sistema de secado. ¿Cuál es la composición del lodo? Si tiene compuestos críticos o no. Por ejemplo, si vamos a utilizar ese lodo para un land farming que no tenga cromo, que no tenga. Entonces nos interesa saber esa composición, sobre todo para dar recomendación a nuestros clientes, como también la composición de volátiles, qué tipo de lodo es, si es un lodo de NVR, si es un lodo de un lodo activado normal. Las variaciones en la carga que pueden llegar a surgir, o si es un proceso estable. Esto es cómo lo alimento con la cantidad de lodo, el origen que tiene ese lodo. Después tengo otro pool de factores que tienen que ver con el clima, que son temperatura, humedad, radiación solar, la estación del año. Evaluamos el sistema para invierno, verano, calor adicional. Si por ejemplo nosotros tenemos este tipo de secadores en zonas donde hay nieve durante el invierno, piensen que Huber es una empresa alemana. En Alemania prácticamente todo el invierno, prácticamente toda Alemania casi se encuentra nieve y estos equipos funcionan.
Entonces a veces se utilizan fuentes de calor adicional como radiadores en el piso. Si el secador lo vamos a querer utilizar también como almacenamiento de lodo húmedo, seco o alguna combinación de ellas, tiene la capacidad también el equipo, que es con un grado elevado de automatismo, de poder hacerlo. Eso tiene que ver con todo esto. También en la alimentación, hay clientes que lo alimentan con una Bobcat o con una retroexcavadora, con una de estas palas frontales, otros con un tornillo, distribuidor, y después con todo el efecto de borde que yo llamo de lo que demanda la instalación donde la vamos a poner. Todas estas variables hacen que le entreguemos, sean analizadas y determinen cuál va a ser el producto final en cuanto a tamaño, cantidad, capacidad de carga y calidad que va a salir del lodo. El aspecto del secador tiene un aspecto de este estilo, se alimenta por una punta, sale por la otra. Este es un puente que es traslacional, va de una punta a la otra, que tiene la capacidad de cargar el lodo y voltearlo. Es el sol quien me aporta la mayor cantidad de energía para secar, por eso es que tiene muy bajo consumo. Estas paletas son móviles para permitir, junto con estos ventiladores y estos, generar un flujo y un control del aire en función de la humedad. Todos sabemos que si está saturado, yo no le voy a poder sacar agua al lodo porque no tiene el aire como sostenerla. Entonces, estos sistemas tienen una central climática, literalmente, la cual va midiendo continuamente estos parámetros de humedad, temperatura y la velocidad del viento, de manera tal que se abran estas rejillas y funcionen estos ventiladores, al igual que estos, de manera de optimizar el secado del lodo. Ese puente que yo les mostraba acá, que es traslacional, que va de punta a punta, tiene esta forma así. Primera de las ventajas es que todo tiene un motor acá y a través de cadenas es accionado la traslación y la rotación. La rotación es en sentido contrario a la traslación. Esto nos permite ir de una punta a la otra, trasladando y volteándolo de manera que haya un mejor intercambio de esa humedad del lodo y que la capa que se genera, que suelen ser bajitas, 30, 40, 50 centímetros, creo que no más que eso, te permita tener un buen intercambio de la humedad contenida en el lodo con el aire, que es el medio que va a soportar para después poder removerlo. Eso es lo que les comentaba, que tiene una alta aireación del lodo, no importa el dato de cuánto puede mover por minuto, es intensiva esa mezcla que se genera y prácticamente movemos toda la cámara. ¿Eso cómo lo generamos? Gracias a que tenemos en las paredes, son muy bajitas y el puente puede abarcar prácticamente el ancho total del invernadero, con lo cual no desaprovechamos terreno de nuestros clientes en estructuras. Esto es lo que se ve acá. Todo el accionamiento está en la parte superior, de manera que mejora el mantenimiento y además tenemos menos riesgo de que todas las partes electromecánicas puedan estar en contacto con el lodo. Se hace un volteo, estas paredes son bajitas, de manera tal que, y prácticamente están sobre el lateral del vidriado. Con esto logramos dos cosas importantes. La primera es que podamos tratar que el corredor trate prácticamente en el ancho todo el lodo y que nuestro puente que corre por estas dos vigas, estos dos paredones bajitos que están acá, pueda esta pala tratar prácticamente todo el lodo dispuesto. Por otro lado, estas paredes las hacemos bajas para que no tenga sombra, porque las sombras nos afectan en el producto final. Cuanto más sol le dé al lodo, mejor se va a deshidratar. La transmisión de la energía es limpia y segura porque es el sol a través de un vidrio. Los componentes de sombras, como les contaba, están minimizados y el volteo es
sumamente efectivo. Esta es otra de las fotos del equipo funcionando. No tenemos problemas con todos los que son lodos pegajosos y pastosos. También nuestro producto, cuando llega al final, levanta la pala, se hace una pala cargadora, levanta lodo seco y lo lleva a la punta, y el proceso arranca mezclando lodo seco con lodo húmedo, lo cual ya nos permite tener una ventaja contra todos estos lodos que son pegajosos y pastosos, y también ya arrancamos con una sequedad. Forzamos por una cuestión de contacto entre dos lodos a que partamos el secado con una sequedad menor. La consistencia de los lodos termina siendo de este estilo. La variación entre uno y otro es el origen de los lodos. Lo más ventajoso que tiene este sistema es que es una gran mezcla con un gran volteo. No tenemos capas grandes, lo cual nos permite, con ese grado de automatismo que contaba antes, tener una alta eficiencia de evaporación de agua destilada. La pala hace rodar de esta manera. Acá se ve bien el ejemplo mientras se traslada. Y en los casos que tenemos zonas que son menos beneficiadas por radiación solar, temperaturas o humedad, complementamos, o se puede complementar con sistemas que aporten calor. Por ejemplo, para nombrarles uno de ellos que es bastante novedoso, es este, donde tenemos plantas que tenemos lo que se llama bomba de calor. Utilizamos el efluente, el calor que tiene el efluente, para, mediante un intercambiador de calor, pasarle ese calor al agua, calentamos agua, y eso, al igual que una losa radiante de cualquier departamento, calentamos el piso de todo el invernadero y complementamos a la radiación solar para, sobre todo en las épocas más desfavorables, poder lograr la sequedad que queremos. Todo esto es hacer automáticamente. Esto es un poco lo que ejemplifica. Está hecho para el hemisferio norte, porque los cubos están en el hemisferio norte, pero en los meses que tenemos mejores radiaciones usamos solo el secador solar, y en los meses que estamos más desfavorecidos, que son el invierno del hemisferio norte, complementamos con una parte de radiación alternativa como térmica. Además, la mayoría de los casos se alimenta por una punta y se extrae por otra punta. Ese es el circuito normal, y después el puente vuelve hasta atrás. Dependiendo de las instalaciones, los espacios disponibles y la capacidad de tratamiento, podemos también permitir, como es una cargadora, poder extraer y alimentar por el mismo lado, lo cual a veces hay clientes que tienen limitaciones de espacio que les es favorecido. Solo necesita una sola entrada. Los invernaderos están disponibles en hormigón o acero inoxidable, eso depende de la región, que es lo que es más barato. Hay unos que lo hacen con vidrio y otros que lo hacen con policarbonato, otros que lo hacen con plástico, no sé más, pero es más que nada un factor económico. Tiene un simple acceso para el mantenimiento, todas las estructuras las ven arriba del puente, no hay que meterse debajo. Abajo está toda la parte dura y hay una comunicación con cadenas, así que no tenemos nada en contacto con los lodos. Y tenemos una infraestructura que es más reducida cuando la alimentamos de un solo lado, porque no tenemos que tener dobles accesos, dobles calles, y sistemas de logística están más concentrados. Bueno, para hacerle un poco el resumen de la tecnología, es un diseño de secado eficiente con las mayores tasas de evaporación dentro de los secadores solares que hay en el mundo. La operación es simple y económica. Es posible el diseño para sistemas que sean chiquititos, en edificios pequeños, sobre todo acá también. El que tenga de un solo lado se ven beneficiados, porque a veces lo usan también al sistema
como un almacenador, una fosa donde puedes almacenar el lodo seco. Es muy eficiente el tema de nuestra mezcla y distribución. Una cosa que yo no les comenté es que al ir avanzando y rotando, que es con una pala que lo va tirando, genera una montaña. Cuando uno lo ve, son como montañitas que se van generando del lodo, no es plano. Eso es lo que nos beneficia, es que nosotros podemos lograr más superficie de contacto con el aire. Porque si lo piensan, es lógico que al tener montañas logramos en altura lograr más superficie de contacto, con lo cual logramos mejores eficiencias de secado. Las diferentes posibilidades de alimentación, y una cosa con la que arranqué hablando y es que yo siempre me gusta destacar, es esto: nuestros equipos están hechos netamente en acero inoxidable. La fábrica solo tiene distintos tipos de acero inoxidable, no tenemos acero carbono, no existe posibilidad de tener contaminación química en nuestra fábrica. Es una fábrica que está totalmente robotizada, donde entran planchas por un lado de acero inoxidable de distintas calidades, 304, 316, duplex, super duplex, y sale el producto terminado del otro lado con un sistema transivado intermedio de los más altos estándares, y eso es lo que garantiza que nuestros equipamientos tienen una vida útil larguísima, mucho mayor a la de varios de nuestros competencias. Esto es importante sobre todo cuando nos ponemos en ambientes que son agresivos. Bueno, Huber cuenta con más de 10 años en el mercado con esta tecnología. Hay más de 57 proyectos, casi 100 máquinas y más de 160.000 toneladas por año que se están secando en este momento. En este momento deben ser más porque no son parámetros actualizados. Y para terminar mi presentación quería mostrarles un par de ejemplos de cómo quedan. Por ejemplo, esto es en Alemania, donde hay el modelo es en función del ancho que tiene ese puente que va trasladando y en consecuencia el invernadero, no tanto del largo. El porcentaje de secado es 85%, como les comentaba, Alemania es muy frecuente ver que complemente con calor. Esto es en Chipre, también son 4 naves que tienen 12 por 130 metros, tenés 4.400 metros cuadrados de deshidratación, 80% de sequedad solo con el sol. Tenemos en Cali, en Colombia, también 9 secadores, estos son de 9 metros, los SRT son de 11. 15.000 toneladas por año al 25% es lo que la alimenta, 90% de sequedad. Acá hay más calentamiento del piso, que es esa losa radiante que yo les comentaba para complementar el secado de los lodos. Esto es en Estados Unidos. Acá me pareció interesante mostrarles sobre todo la nieve del otro lado, para ver que los equipos siguen funcionando lo mismo. Este es netamente solar, en este caso, y funciona hasta un 90% de sequedad, partiendo de un 18% en la entrada. Esta es Alemania de vuelta. También esta tiene una bomba de calor. Utilizamos ese calor remanente de los efluentes para utilizarlo, y el calor que se desperdicia normalmente entran los tanques de aireación y eso, por cuestión térmica con el ambiente, se desperdicia normalmente en las plantas. Nosotros podemos utilizarlo también. Perfecto. Y esta es la fábrica que tiene Huber en Alemania, donde esta es la parte de oficinas y toda esta gran nave. Por acá entran las chapas, por acá están los productos y por acá en medio es el paseo. Muchas gracias.